Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que les va a hablar ahora acerca de algunas de las cosas más importantes que deberá corregir Rafael Correa si llegase a ser gobierno a través de Andrés Arauz. Nuevamente explicamos que, dadas las condiciones creadas por el gobierno de Lenín Moreno y dadas las condiciones creadas inclusive por la influencia de Donald Trump y su embajada, que impiden a Evo Morales y Rafael Correa ser candidatos en las próximas elecciones, estos dos expresidentes, tanto de Bolivia como de Ecuador, en este caso Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, se ven obligados a desarrollar una nueva forma de gobierno que en América Latina puede tener éxito. Y esto es el telegobierno. El telegobierno, igual que la telemedicina, que la telepsicología, que la teleeducación, que el teletrabajo, es una de las cosas que nos permite la tecnología y a las que estamos forzados porque el coronavirus, el COVID-19, ha obligado a la sociedad a este gran cambio. Por supuesto, ¿qué es lo que tiene que Correa corregir de lo que fue su gobierno, que después de exitosos, indiscutiblemente exitosos 10 años en que por primera vez los ecuatorianos supimos de nuestro potencial? Porque en este país la gente ecuatoriana construía carreteras hidroeléctricas, reparaba casas después de los terremotos, hacía cosas increíbles, trabajando 3 turnos diarios, 7 días a la semana. Esto revolucionó. Por primera vez vimos que los ecuatorianos podíamos trabajar full time si es que nos decían a nosotros, vea señor, hay que hacerlo. Y fantástico. Los españoles nos habían hecho creer desde la época de la conquista que, que los indios y los monos eran unos ociosos, que los mestizos eran vagos, que había sido una mala cosa la idea de ese mestizaje, de ese cruce racial. No, 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 no. Pero, gracias a Rafael Correa, nosotros pudimos darnos cuenta que se podía construir, por ejemplo, la famosa vía de Espóndulos, que lo tengo filmado, inclusive de noche, como se construye en Estados Unidos, inclusive los edificios y las carreteras. Así se hacía en Estados Unidos en la época de Delano Roosevelt. Bueno, ¿qué es lo que Rafael Correa realmente pensó y mitificó, pero que no era real? Y qué es lo que de inmediato tiene que corregirse y que tiene que de ese punto de partida salir todo. Hubieron algunos mitos fundamentales del gobierno de Rafael Correa. Primero, que los honestos eran más. Y en el Ecuador eso no es cierto. En Ecuador los honestos son menos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es justamente reeducar a nuestra población, tanto a los niños, jóvenes como a los adultos, en el sentido de la honestidad. Porque en nuestro país, comenzando por la capital del Ecuador, la gente te va a mentir hasta en el día del saludo. Sí, hermanito, nos vemos a la vuelta de la esquina. No te va a venir a ver. Ya te pago. No te va a pagar. Te quiero, te adoro. No te adora. Yo nunca te traicionaría. Te va a meter la puñalada a otra pera tipo Lenín Moreno. Eso ya lo hemos visto en este gobierno. Entonces, aquel criterio con el que los honestos somos más del gobierno de Rafael Correa, hay que corregirlo y señalar que en el Ecuador necesitamos una reeducación de la población
en el sentido de la honestidad. El segundo gran error y gran mentira que vivimos era que se había acabado la noche neoliberal y que los neoliberales no iban a volver. Nunca, jamás. No siquiera que volvieron, sino que los neoliberales volvieron con el mismo partido de Rafael Correa que los más neoliberales habían sido educados y formados por Alianza País, que iban a llegar a ser asambleístas, alcaldes y prefectos, y que para ellos el principio fundamental del neoliberalismo, agarra lo que pueda y sálvese quien pueda, era el fundamento. Eso lo vivimos y supimos que Alianza País en realidad no estaba formando cuadros para continuar con la revolución del siglo XXI. Estaba formando cuadros para traicionarlo, como fue el caso de Lenín Moreno y de todos los 50 asambleístas de los 75 que ganaron con Alianza País, con Rafael Correa, utilizando el nombre, la imagen y todo, y que lo mismo pasó con alcaldes y prefectos y concejales y consejeros. Todos se convirtieron en traidores, todos se convirtieron en neoliberales. ¿Y qué significaba ser neoliberal? Ser liberal significaba enriquecerse lo más rápidamente posible. Si había que usar narcotráfico, narcotráfico. Si había que hacer compras públicas, compras públicas. Si había que apropiarse de empresas públicas, empresas públicas. Si había que negociar con las tierras, tierras. Si había que cobrar por votos, votos. La plata valía más que la vida. Y, en segundo lugar, eran neoliberales porque decían que aquellos conceptos de la redistribución de la riqueza, ese era un cuento. La riqueza es para el que la puede empuñar, punto final. Fue la segunda gran desilusión del gobierno de Rafael Correa. Luego, una de las terceras cosas que tendrá que corregir Rafael Correa es que, a pesar de que llevaba una lucha contra el culto a la personalidad, igual que Fidel Castro no tiene ninguna estatua en Cuba, no hay ninguna calle en Cuba, no hay nada en Cuba que se llame Fidel Castro. Sin embargo, había una forma de culto a la personalidad, una forma de idolatría. Lo convirtieron en ídolo y se dejó mangonear, como se dice, juguetear, y fue que utilizaron los medios, utilizó las presentaciones internacionales, las premiaciones como Doctor Honoris Causa y los Sabatines, para hacer creer al planeta Tierra y al Ecuador y a los ecuatorianos que era perfecto y que después de eso era muy difícil que alguien pudiera superar. Y tenía toda la razón. Tenía una pinta caché. Nadie podía creer que era ecuatoriano. Con esa pinta, vaya usted a saber. Se dijo que era el presidente más guapo de América Latina. Segundo, tenía una personalidad arrolladora. Tercero, era un brillante orador, pero además diferente, no hablaba paja. Tenía consistencia, conocimientos, información, datos exactos, precisión, y lo que decía, lo que pensaba, tenían consistencia, y lo que pensaba, lo que decía y lo hacía,
tenían consistencia, era coherente. Eso era una novedad. Los políticos en Ecuador y en América Latina son muy diferentes lo que dicen a muy diferente lo que hacen. Y esta era totalmente una fractura total. Era un individuo totalmente coherente. Pero su estatura era tan grande que bajo su sombra no podía florecer ningún otro arbolito. Y entonces, cuando él decide retirarse, bajo su sombra no floreció ningún arbolito de su propia semilla, como se dice, de su propia semilla intelectual, ¿no? De su propio talento, sino que florecieron las hierbas malas como Lenín Moreno y toditas esos bastardos que ahora son asambleístas que se repartieron los hospitales. Entonces, este culto a la personalidad, este culto a esta idolatría es la que hay que fracturar. Tenemos que quebrantar. Y para eso tenemos que desmitificar la idea de Rafael Correa. Tenemos que entender que Rafael Correa no es la persona maravillosa, sino es el brillante administrador de la cosa pública. No es un gran deportista, no es un atleta, no es la figura, no es el Carapaz, no es el gran ecuatoriano maravilloso pintor como Guayasamín. Él es un estadista brillante, específicamente un economista brillante que supo manejar bien la economía, un profesional a carta cabal, como hay profesionales a carta cabal en la medicina, hay ingenieros increíbles y extraordinarios como Jorge Glass, que hicieron la gran infraestructura de Ecuador, que eran profesionales a carta cabal. Y eso es lo que tenemos que entender, que si nosotros le escogemos a Lenín Moreno, a Rafael Correa, perdón, no a Lenín Moreno, no es porque sea un hombre superdotado, es porque es un individuo que tiene capacidad profesional para enfrentar momentos críticos como los que enfrentó cuando nosotros tuvimos la devaluación y luego la crisis generada por Guillermo Lasso y después por Yamil Mawad y finalmente por el coronel Lucio Gutiérrez. De esas nos sacó y tenemos una prueba consistente de que es un individuo que sabe de economía. Y cuando le ponemos a él al frente es porque el problema que tenemos ahora es económico. Si el problema fuera salud, lo correcto sería poner a un médico que sabe. Y si el problema fuera ambiente, tenemos que poner pues a un ecólogo, a un ambientalista como presidente. Bien, la siguiente cosa entonces, el gran problema fue que con ese sistema que le hicieron, que le fabricaron sus esbirros, que eran en ese tiempo, y que después se convirtieron en asambleístas, que era el mismo Lenín Moreno, el mayor problema que se creó fue el reemplazo. Terminamos con el mismo problema que tuvimos cuando los españoles llegaron a América. Bastó con que venga Pizarro y le ponga la mano al cuello a Atahualpa que se acabó el imperio. Y se acabó ¿en qué? En 90 minutos. Solo le cogió le cogió preso y se acabó el problema. Lo mismo pasó con Montezuma en México. Cuando tienes estos ídolos que tienen todo y que son los enviados de Dios, basta con que venga un malvado como Donald Trump o Lenín Moreno y le pongan el brazo en el cuello, que se acaba todo, que es lo que estamos viviendo ahora, lo que está viviendo Bolivia, lo que está viviendo Brasil. Se derrumba esa figura extraordinaria y caemos directo al hueco. Tenemos por último este gran problema de cómo Rafael Correa tiene que vencer y cambiar la convivencia
interna y la convivencia internacional. ¿Cómo puede reestructurar? Porque ese es el gran reto que tiene. ¿Cómo reestructurar la convivencia interna y la convivencia internacional de Ecuador? Tenemos que esta convivencia internacional primero tiene que reestructurar la convivencia interna entre nosotros los ecuatorianos. Pues Lenín Moreno nos ha dejado con la sospecha de que todos los serranos somos mentirosos y que todos los costeños son ladrones. Entre él, mentiroso, serrano amazónico y traidor, y Abdalá Bucaram, ladrón, tenemos la sospecha de que no podemos confiar entre ecuatorianos, no podemos creer en otros ecuatorianos. ¿Cómo puede él devolvernos la credibilidad entre nosotros mismos? Es el principal reto que tiene. El segundo, ¿cómo podemos confiar en nuestros amigos latinoamericanos? Tuvimos UNASUR, llegamos a ser todos una fuerza increíble, vino PROSUR. Nos unimos toditos solo para acabar a Venezuela. Y nos hicieron creer que el socialismo del siglo XXI era lo peor del mundo. Y comenzamos a odiarnos porque los unos eran de derecha y los otros son del PROSUR. En Europa, si Italia es fascista o si Alemania es fascista y si España es neoliberal y si el de por acá es una monarquía y si por allá es una dictadura, parece que no tiene ninguna influencia, a tal punto que en Italia 45 gobiernos y no ha pasado nada, sigue siendo la séptima potencia del mundial. ¿Cómo es eso? Acá nos hemos aprendido a odiar entre latinoamericanos, nos vemos, nos espiamos, ay no, esos venezolanos, Dios mío, por favor, ¿en qué estamos andando? Luego tenemos que cambiar, tiene que cambiar la relación con Estados Unidos. No es posible que nosotros hayamos terminado siendo individuos que no le podemos ni mirar a los Estados Unidos, ni decir nada, porque tenemos botas militares aquí, nuestros policías, nuestros militares están ahí con ellos, les engordamos, les criamos, les mantenemos, les damos mujeres, fiestas, casinos, educación, universidades y todo. ¿Para qué? Para que terminen obedeciéndoles al Pentágono. No es justo, ¿no? Mejor nos deshacemos de la policía, nos deshacemos de esa policía, nos deshacemos de ese ejército y creamos un nuevo ejército y una nueva policía que no se preocupe de andar metido en una guerra como la guerra del narcotráfico, sino que se preocupe en tratar de que entre los ecuatorianos no nos robemos, no nos matemos. Eso es lo más importante. Finalmente, nuestra relación tiene que volver a establecernos una relación en el Foro Mundial. Teníamos una gran imagen. Hoy, en el Foro Mundial a nivel global, Ecuador. Vean, si Bolivia está mal, Ecuador está de rodillas. La imagen que tenemos de Ecuador es la que es el país de los bandidos. Gente con el más mínimo escrúpulo moral capaz de robarse las medicinas de la gente que está agonizando en un hospital por la pandemia. Eso ya es el colmo de los colmos, irse a robar. Y no solamente eso, sino que hacen desaparecer los cadáveres y después hasta hay que pagar para que aparezcan, y para remate ni siquiera le quieren dar acta de función si no es pagando. Eso ya es el colmo de los colmos. Hemos llegado a la bajeza moral más terrible en el mundo, y eso tiene que devolvernos una imagen internacional de que los ecuatorianos no somos eso. ¿Cómo es posible? Finalmente viene la supervivencia, es decir, nos tiene que cambiar la forma de convivencia interna y externa. Ahora tiene que cambiarnos la forma de convivencia, de supervivencia de este país. Bueno, estamos pensando ya que primero como país casi somos inviables. El dólar nos tiene en el cuello, el desempleo en el cuello, las enfermedades en el cuello,
Las catástrofes naturales, si nos vienen en este momento, ¡ay Dios mío! Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos y dejamos de continuar? ¿Cómo quebrantamos este modelo que nos ha dejado Lenín Moreno? Porque él quebrantó el modelo que le dejó Rafael Correa. Y ahora Lenín Moreno nos ha dejado otro modelo. Este modelo de agarre lo que pueda y vea, salga corriendo. ¿Cómo quebrantamos ese modelo? Y luego, ¿cómo podemos volver al modelo de Rafael Correa? Pero la pregunta no es esa. Si volvemos al problema de Rafael Correa y al modelo de Rafael Correa, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, que los hospitales vuelvan a ser botín político? ¿Cómo podemos evitar que las compras públicas sean botín político? ¿Cómo podemos evitar que las becas sean botín político? ¿Cómo podemos evitar que los canales de televisión del Estado y los incautados sean botín político y terminen siendo aliados de la derecha? ¿Cómo podemos evitar que el ejército no dispare a la gente? En Estados Unidos eso es un pecado. Cuando a Trump se le ocurrió sacar el ejército, le dijeron, no señor. Los mismos militares le dijeron, nosotros no estamos para matar norteamericanos. Vamos a matar lo que quiera. Norteamericanos no. Oiga, ¿cómo podemos cambiar eso que nos ha dejado? ¿Y cómo podemos dejar eso atrás y irnos por algo mejor? Y lo peor, bueno, ¿de qué nos sirvió que nos dejara una gran infraestructura eléctrica si iban a venir a robarse? Si iban a repartir como botín. ¿De qué nos sirvió que nos dejara un canal público si iban a venir a robarse? ¿De qué nos sirvió que nos dejara CNT si iban a venir a robarse? ¿De qué nos sirvió que nos dejaran hospitales si iban a robarse? ¿Para qué diablos? ¿Cómo él fabricó con el recurso de todos los ecuatorianos estas instituciones, estas cosas, y todo eso se convirtió en botín? ¿Cómo podemos evitar que eso se vuelva a convertir en botín? ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer para que eso nunca más pueda ser, ni siquiera pueda caer en manos del siguiente presidente? Porque si el siguiente presidente llega y es también de la derecha y tiene asimismo los medios públicos para perseguir, para acabar, para lavar la conciencia de todos los seres, de todos los ecuatorianos, bueno, le hemos dado a él las herramientas con las cuales nos va a destruir. Si el siguiente presidente llega para, supongamos, poner peaje en todas las carreteras del Ecuador y esa plata va para sus bolsillos, ¿para qué construimos las carreteras? ¿Cómo vamos a evitar que eso vuelva a repetirse? Que utilice lo que hizo Rafael Correa, miles y miles de obras, y a la final, ¿para qué? Para que terminen de botín. No puede ser. Y eso es el gran problema. ¿Cómo va a sobrevivir un sistema, en este sistema electoral, donde los buenos hacen una cosa y terminan siendo beneficiosa para los malos? Esa es la circunstancia y la situación que está obligado a enfrentar Rafael Correa para volver a reestructurar hasta que renazca este país, que en este momento se encuentra en las peores condiciones que jamás ha vivido en toda su historia desde el siglo XX y en esta entrada del siglo XXI. Muchas gracias.